Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre las coccidiomicosis. Vamos a tener que son causadas por dos hongos dimorfos, imperfectos o bifásicos, como lo que es la Coccidioides imitis, especie californiana de Estados Unidos, o Coccidioides posadacea, que es una especie no californiana. Se clasifican como ascomicetes de la orden Onigenales, familia Onigenalae. Su fase saprofítica vamos a tener que es un modo de micelio tabicado o septado, produce artroconidios, y en su fase parasitaria vamos a tener una esférula de 10-80 micrómetros con endosporas de 2 a 5 micrómetros. Otra manera de decirle es una enfermedad de Posadas, enfermedad de Wernicke, fiebre del desierto, entre otras. Sus antecedentes históricos vamos a tener que en 1892, en Argentina, en el primer caso fue reportado por Posadas, un alumno de Wernicke, en un paciente que fue un soldado del norte de Argentina en el Chaco, que se confundió con un protozoario tipo Coccidia. En 1894, en California, Estados Unidos, Gilchrist y Rixford describen un nuevo caso. Stiles nombra al agente Coccidioides imitis, creyendo que era un protozoario también. En una zona endémica que fue en Valle de San Joaquín. En 1900 y 1905 tienen la confirmación del hongo. Opulus y Moffitt demostraron que es un hongo dimórfico, cumple con los postulados de Koch, y Opulus publica el ciclo de vida del hongo en 1905. Posteriormente, Dixon reporta 40 casos en California. En 1932, Stewart y Mayer aíslan el hongo de la naturaleza. En 1956, Smith estandariza el antígeno coccidioidina y delimita zonas endémicas. En México, Cicero en 1932 y Madrid en 1948 reportan los primeros casos. González Ochoa delimitan zonas endémicas y hoy grupos del norte del país siguen estudiando la enfermedad. En 2002 se da la clasificación moderna y Fisher distingue dos especies, la C. imitis, que es de California, y C. posadacea, que es en el resto del continente. Pasando a su epidemiología, vamos a tener que la distribución en el continente americano está restringida a zonas del clima árido o semiárido, con poca precipitación, suelo arenoso, pH alcalino y vegetación escasa, con temperaturas que van desde los 28 grados centígrados en verano y de 7 centígrados en invierno, y puede variar en un mismo día de 0 a 45 grados centígrados. En la transmisión vamos a tener que es una inhalación de artroconidios y a veces por traumatismos cutáneos. Sus vectores directos van a ser roedores nativos, zarigüeyas y ardillas de tierra. Sus poblaciones de riesgo van a ser campesinos, soldados, arqueólogos, mineros, trabajadores de la construcción, inmigrantes y personal de laboratorio. Posteriormente, en su ciclo vital, vamos a empezar por la fase 1 o la saprofítica o infectante, que en el suelo seco o arenoso el hongo vive como micelio, como estructuras filamentosas. A lo largo de las hifas del micelio se forman y se separan artoconidios, que son estructuras pequeñas de 3 a 5 micrómetros capaces de infectar. Cuando el suelo se remueve por viento, agricultura, excavación, etc., los artroconidios se aerolizan y se quedan suspendidos en el aire. Al ser inhalados por una persona comienza la fase parasitaria. En la fase parasitaria o de diagnóstico, una vez inhalados, los artroconidios llegan a los alvéolos pulmonares. En el día 1, a las 24 horas, vamos a tener que el artroconidio se ensancha y va a medir de 20 a 30 micrómetros. En el día 2, a las 48 horas, comienza la duplicación nuclear, creciendo hasta 50 a 70 micrómetros. En el día 3, a las 72 horas, se va a formar una esférula inmadura, una estructura redonda con múltiples núcleos. En el día 4, a las 96 horas, dentro de esta esférula se desarrollan las endosporas. Y en el día 5, a las 120 horas, la esférula madura se rompe, liberando endosporas, que a su vez pueden repetir el ciclo dentro del tejido. Estas endosporas liberadas pueden formar nuevas esférulas, manteniendo la infección dentro del cuerpo.
y ser expulsadas al ambiente tras la muerte del huésped, cerrando así el ciclo biológico. Aunado a esto, con su patogenia, vamos a tener que primeramente vamos a tener una hilanación de artroconidios. La infección inicia cuando una persona inhala los artroconidios presentes en el polvo del suelo contaminado. Estas partículas llegan hasta los bronquios terminales y los alvéolos pulmonares. Posteriormente, se hace una transformación dentro del cuerpo. En el ambiente el hongo es un moho, pero dentro del cuerpo a 37 grados centígrados ocurre un dimorfismo. Se transforma de moho a esfera en la fase parasitaria. Cada esférula madura puede contener hasta 800 endosporas. Al romperse, libera endosporas que generan nuevas esférulas, multiplicando la infección local. Después vamos a tener una respuesta inmune inicial, en donde vamos a tener que los neutrófilos, macrófagos y el complemento van a intentar eliminar al hongo. Los macrófagos van a fagocitar los artroconidios, pero no lo van a lograr destruirlos completamente hasta que son activados por linfocitos T. En las primeras 120 horas, el artroconidio se convierte en esférula y de 12 a 24 horas después se van a liberar las endosporas que originan nuevas esférulas. También vamos a tener las estrategias de virulencia y evasión, y el hongo pues tiene varios mecanismos para resistir al sistema inmune, los cuales es el dimorfismo, que le va a permitir adaptarse a diferentes temperaturas, enzimas como colagenasa, elastasa y ureasa, que van a causar daño tisular. Después vamos a tener la melanina y envoltura hidrofóbica, lo cual lo van a proteger del ataque inmune. Van a tener sideróforos, que van a captar el hierro del huésped, y la termotolerancia, que sobrevive en el calor del cuerpo. Vamos a tener una participación del sistema inmune adaptativo, que va a involucrar linfocitos T, que van a producir interferón gamma, y interleucina 17A, que van a ser claves para contener la infección. Vamos a tener también eosinófilos y mastocitos, que también participan y aumentan la IgE. Los factores que van a favorecer la diseminación en algunas condiciones hacen que la enfermedad sea más grave, como la inmunosupresión en VIH con CD4 de menos de 250 o corticoides y ciclosporina. Su mutación en la CAR9 o receptor beta 1 de interleucina 12, y también vamos a tener el embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. En el cuadro clínico vamos a tener un resultado entre la semana 1 a la 3, en el cual el 60% va a ser asintomático, su recuperación va a ser espontánea y inmunidad duradera. El 40% de estos van a tener síntomas respiratorios leves, como lo que es la tos, la fiebre o dolor torácico. El 40% de estos casos se curan por completo. El 10% van a dejar nódulos o cavidades residuales en el pulmón. Del 0.5 al 2% van a desarrollar neumonía grave. Y luego vamos a tener una diseminación que está realmente rara, que son por 2 casos por cada 1000. El hongo se va a diseminar por vía linfática o sanguínea hacia la piel y va a infectar huesos, meninges o vísceras, que esto posteriormente nos va a dar un mal pronóstico. En la micología, pues vamos a tener que los Coccidioides simitis y Coccidioides posadaci son hongos dimórficos. Una forma filamentosa que vive en el suelo cultivos va a ser la forma infectante. Una forma esférica que vive dentro del cuerpo humano va a ser la forma parasitaria. Solo se reproducen de forma sexuada, por eso se les dice mitosporicos o anamórficos. ¿Cómo crecen? Pues en el laboratorio crecen en medios como agar saburau, entre 25 y 28 grados. Forman colonias blancas, vellosas, secas y con el tiempo pardas. Al microscopio se ven hifas tabicadas con artroconidios, que son las estructuras infectantes. A 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal, no forman esférulas fácilmente, por eso hay que usarse en cultivos de tejidos para inducir su fase parasitaria y obtener antígenos. Va a morir fácilmente con desinfectantes como hipoclorito de sodio al 1%, fenol, glutaraldehído y formaldehído. ¿Qué diferencias van a tener uno del otro? Es que son genéticamente muy parecidas o casi iguales, si se pudiera decir,
pero se distinguen porque C. imitis crece mejor con sal. Posteriormente vamos a tener su ciclo biológico, el cual vamos a tener la saprofítica en el ambiente o suelo. El hongo va a producir artroconidios, que son como esporas pequeñas. Estos artroconidios caen al suelo y forman el micelio, que son hifas largas y delgadas. Cuando maduran, entre los segmentos de las hifas se van a formar espacios o artículos. Estos artroconidios se separan y quedan libres en el aire y esa es la forma que infectan. En la fase parasitaria, en el cuerpo humano, los artroconidios entran al cuerpo por inhalación y llegan al pulmón. Ahí se hinchan y se transforman en esférulas de 20 a 70 micras. Dentro de ellas se forman endosporas de 1 a 4 micras. Cuando la esférula madura se rompe y libera las endosporas al tejido, cada endospora puede convertirse en una nueva esférula y así repitiendo el ciclo. Los roedores ayudan a mantener el ciclo porque al morir liberan las esporas al suelo y ahí el hongo vuelve a su forma filamentosa. La enfermedad no se transmite de persona a persona porque el hongo necesita volver a su forma del suelo para ser infectante, aunque en casos especiales puede presentar formas mixtas y eso se ha hecho pensar que quizá podría volverse contagioso bajo ciertas condiciones. Posteriormente vamos a tener las coccidiomicosis primarias. Su clasificación va a ser primaria pulmonar, donde vamos a tener la forma sintomática que va aproximadamente del 60 al 75%, que representa un primo contacto sin síntomas. En la forma sintomática va a ser aproximadamente del 25 al 40%, que va a tener un inicio de 15 a 20 días después de la inhalación de artroconidios. Sus síntomas, vamos a tener un cuadro respiratorio leve. Sus manifestaciones clínicas van a ser fiebre moderada, cefalea, escalofríos, diaforesis nocturna, tos seca que puede volverse productiva. En ocasiones puede presentar dolor pleural, anorexia y ataque al estado general. En la primaria cutánea se va a producir por inoculación directa del hongo a través de una herida o traumatismo cutáneo. Su localización más frecuente va a ser en cara, brazos y piernas. Después de 15 a 20 días del traumatismo, aparece el complejo primario cutáneo formado por chancro o lesión inicial, linfangitis, adenitis regional, lesión nódulo gomosa que puede reblandecerse y ulcerarse, puede formar placas verrugosas o vegetantes de crecimiento lento y drena escaso exudado purulento y suele estar cubierta por costras sanguíneas o melicéricas. Luego vamos a tener la pulmonar persistente que se desarrolla aproximadamente de 3 a 4 meses después del cuadro primario, aunque puede reflejar lesiones calcificadas tras 5 a 10 años después. Esto ocurre sobre todo en pacientes con procesos debilitantes como tuberculosis, linfoma y embarazo. Sus formas clínicas principales vamos a tener la aguda, que es la más extensa que la infección primaria. Sus síntomas pues es fiebre, dolor torácico, tos productiva, purulenta, a veces hemoptisis. Puede haber formación de cavidades y adenopatía iliar y su curso va a ser progresivo. Vamos a tener una persistente que se manifiesta como infiltrado pulmonar o adenopatías que duran más de 6 semanas. En la progresiva vamos a tener una forma rara y crónica con evolución muy lenta. Puede persistir décadas y ser resistente al tratamiento. En la coccidiomicosis miliar, sus síntomas van a ser fiebre alta, intenso deterioro general, hepatomegalia y esplenomegalia. Radiológicamente vamos a presentar lesiones similares a la tuberculosis miliar. En la fibronodular vamos a tener síntomas prolongados como tos, fiebre y hemoptisis intensa. Vamos a tener presencia de lesiones cavitarias de crecimiento lento y progresivo. En los nódulos coccidioideos, las lesiones bien delimitadas de 2 a 4 centímetros situadas en el parénquima pulmonar medio pueden ser únicas o múltiples con tendencia a la resolución o a la calcificación. Después vamos a tener las cavidades coccidioideas que se van a originar durante la neumonía aguda.
Sus síntomas van a ser fiebre, tos con abundante esputo y hemoptisis. Estas van a crecer rápidamente y pueden romperse, generando fístulas broncopleurales. Las cavidades residuales suelen ser únicas, que aproximadamente es un 90%, de pared gruesas ubicadas en lóbulos superiores, que esto va a ser un 70% aproximadamente. Pueden ser asintomáticas y son halladas incidentalmente en radiografías. Después vamos a tener una secundaria diseminada, que va a ser meningia, que va a provocar meningitis, meningoencefalitis o meningomielitis, con extensa destrucción del parénquima cerebral. Esta puede ser aguda o crónica. Vamos a presentar cefaleas intensas, fiebre moderada, parálisis, desorientación y pueden complicarse con hidrocefalia, tetraplegia o paraplegia. También vamos a tener una secundaria diseminada cutánea crónica, que es frecuentemente en cabeza, cuello, axila, ingles y tórax, que vamos a presentar abscesos fríos o lesiones gomosas que llegan a ulcerarse. En menor grado, pues vamos a tener máculas y pápulas, lesiones quísticas, y se va a diseminar a tejido óseo a nivel de articulaciones o ya sea huesos grandes, con aumento de volumen, deformación de la región que afecta y lesiones fistulosas. Vamos a tener la generalizada, que casi siempre es inmunosuprimidos, que a partir de un foco miliar, que vamos a tener daño a huesos y articulaciones. Esto es muy común. Llega a ganglios linfáticos como cervicales, axilares y supraclaviculares. También va a llegar a vaso, hígado, piel y otros órganos. Y puede tener una posible afección de la tráquea y los bronquios. Y bueno, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Vamos a tener un examen directo que se realiza con hidróxido de potasio al 20% en muestras de esputo o exudado. Al microscopio vamos a ver esférulas de 20 a 70 micras de doble membrana y endosporas. En casos raros, sobre todo en pacientes diabéticos, pueden verse también formas miceliales, lo que muestra su capacidad de cambiar de forma y actuar como hongo oportunista. También vamos a tener el cultivo, que por ser un hongo altamente infectante, los cultivos solo deben hacerse en laboratorios especializados con bioseguridad a nivel 3. Crecen de 4 a 8 días de 25 a 28 grados centígrados en agar saburao, formando colonias blancas, secas y vellosas. Deben cultivarse en tubos con tapón de algodón. Al microscopio se van a observar las hifas con artroconidios, separados por un artículo claro. La coccidiomicosis es una de las 10 principales infecciones adquiridas en el laboratorio. También vamos a tener que podemos hacer biopsia, que se usa principalmente en casos cutáneos como linfáticos o pulmonares. También vamos a tener la histopatología, que se va a observar un granuloma supurativo con células gigantes, linfocitos y zonas de necrosis. Las esférulas se van a ver con tinciones de hematoxilina y eosina, aunque también se distinguen mejor con PAS o GROCOT. En pacientes diabéticos o con lesiones crónicas también pueden aparecer formas filamentosas con artroconidios, mostrando el polimorfismo del hongo. También podemos hacer pruebas inmunológicas como lo es la intrademorreacción serológica, la fijación del complemento, ELISA, y ya también podemos hacer radiografías y tomografías indispensables para los casos pulmonares, óseos y osteoarticulares. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Pues vamos a tener varios diagnósticos diferenciales, lo cual en casos respiratorios se puede confundir con un resfriado común, bronquitis, neumonía bacterianas, tuberculosis, paracoccidiomicosis, histoplasmosis. El coccidioma puede confundirse también con neoplasias pulmonares. En piel y huesos vamos a tener tuberculosis o micobacteriosis, esporiotricosis, micetoma, leishmaniasis, blastomicosis, tularemia, osteomielitis o epitelomas, que son tumores de piel. En el microscopio, en estructuras fúngicas, las esférulas de coccidioides pueden confundirse con Cryptococcus candida, Rhinosporidium severi, Blastomyces, Dermatitidis,
y no deben confundirse con los esporangios de muculares observados en in vitro. Bueno, ¿y cómo lo vamos a tratar? Vamos a tener el tratamiento local, que esto va a ser una cirugía que se llama lobectomía o una resección segmentaria. En la meningitis podemos tratarlo con anfotericina B intratecal. En el tratamiento sistémico vamos a tener varios en los cuales son los poliénicos, que es la anfotericina B, y midazoles como miconazol intravenoso. Este casi no se usa porque es muy tóxico. Ketoconazol vía oral, esto puede usarse en cutáneas y óseas, pulmonares. No se recomienda mucho porque suele tener fracasos y efectos adversos. En los triazoles, itraconazol vía oral suele ser menos tóxico, puede combinarse con anfotericina en casos graves. Fluconazol vía oral o vía intravenosa, que es útil en meningitis porque cruza la barrera hematoencefálica. Otros antifúngicos experimentales puede ser la nicomicina Z, que es vía oral, y la caspofungina intravenoso. Los tratamientos van a ser individuales, se van a evaluar por gravedad, por diseminación y por factores de riesgo. También vamos a tener los efectos adversos de anfotericina B, que es una irradiación local. Las reacciones agudas van a ser cefalea, escalofríos, anorexia, náuseas, vómito y fiebre. Podemos tener una nefrotoxicidad y una intolerancia. Si es que tenemos intolerancia, hay que suspenderlo y descansar una semana y volver a reintentar. En enfermedades diseminadas, la anfotericina B tiene baja mortalidad materna y neonatal. Vamos a tener derivados azólicos, que es contraindicados en embarazo, anfotericina de complejos lipídicos y liposomales. En los casos benignos vamos a recomendar reposo, fármacos sintomáticos como analgésicos, antipiréticos y antitusigénicos. Bueno, ¿y cuál es el pronóstico? Pues en las formas primarias vamos a tener una recuperación espontánea y de 1 a 2 de 1000 personas presentan la enfermedad grave como forma meningia. En diseminación, el índice de curación es bueno con enfermedad y no presenta síntomas, queda inmune a reinfección o es benigna. En embarazadas, pues se ha mejorado el pronóstico con diagnóstico oportuno y con anfotericina B. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Pues vamos a tener que disminuir el número de viajeros a zonas endémicas, controlar el polvo al pavimentar, plantar, reforestar o aspersión de fungicidas. En pacientes inmunodeficientes o receptores de trasplante de órgano, vamos a tener una quimioprofilaxis con azoles. En el laboratorio, pues no debe de haber desarrollo de cultivos. Poner agua antes de 10 días y evitar la dispersión de esporas y tratar con formol. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias.